De ahora hasta fin de año, he propuesto una serie de enseñanzas en la iglesia que se van a basar en el libro o en la carta que escribió el apóstol Pedro, la primera carta del apóstol. ¿Por qué es importante esto? Porque yo les estaba diciendo recién que la gente hoy está asustada por todas estas cosas que están sucediendo. Pero la palabra dice algo mucho más fuerte y mucho más potente, si uno quiere decir, de esta manera. Lucas 18:8 dice, y cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Más que asustarnos o preocuparnos por las cosas que suceden, debemos mirar en nuestro corazón si nuestra fe en este tiempo está firme en Jesús. Porque es mucho más importante eso que las cosas que están sucediendo. Por eso esta serie que vamos a comenzar hoy en 1 Pedro se llama Esperanza viva en tiempos difíciles. Esperanza viva en tiempos difíciles. ¿Por qué tiempos difíciles? Porque Pedro, cuando escribe esta carta, la escribe en el año aproximadamente 64 después de Cristo. En ese tiempo, el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos, matando cristianos, llevando a cristianos a la hoguera, obligándoles a renunciar a su fe y adorar al César, que era el dios romano en ese tiempo. Y entonces ellos estaban siendo perseguidos, es decir, su fe estaba siendo probada. Por eso este mensaje y esta carta de Pedro es esperanza viva en tiempos difíciles. Los tiempos de los primeros cristianos en estos años muy difíciles. Este es el tiempo en que Nerón quema Roma y dice los cristianos son culpables. Y entonces todo Roma va a perseguir a los cristianos. Por eso cuando vamos a la carta de 1 Pedro y vamos a leerla, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, en Asia y en Bitinia. Dice, Pedro les escribe esta carta a los que están exiliados, a los que están dispersos en estas 5 provincias de Asia, que vendría a ser hoy Turquía. Y él les escribe esta carta, y ellos están dispersos. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos, es decir, están siendo probados, está siendo probada su fe. Entonces, Pedro tiene la intención de escribir esta carta con el propósito de que su fe sea fortalecida, de que ellos puedan mantener su esperanza viva en esos tiempos difíciles. Ahora, decía recién en Lucas 18:8, cuando Jesús regrese, hallará fe, ¿verdad? Porque tiempos difíciles son los que estamos viviendo nosotros ahora. Porque no está Roma persiguiéndonos con espada, sino que hay una persecución mucho más terrible a través de la sociedad que estamos viviendo, a través de cómo Satanás se mete a través de la tecnología, a través de internet y a través de un montón de cosas que tratan de sacarnos de nuestra fe en Cristo Jesús. Por esta carta que vamos a leer y esta serie que vamos a tener se llama Esperanza viva en tiempos difíciles. Yo les invito a que lean en sus casas toda la carta de 1 Pedro. Son poquitos capítulos, léalo
porque el próximo domingo vamos a ver otra vez otra porción de esta carta. Y si usted la lee y viene con la carta leída, este mensaje va a ser mucho más rico para usted. Hoy lo que vamos a ver es llamados a una esperanza viva. Vamos a leer en la palabra de Dios, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y en Bitinia. A los elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, Jesucristo sea manifestado, a quien no habiendo visto lo amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, y a los cuales fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Está aquí la lectura de la palabra. Padre, queremos pedirte ahora que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que esta palabra viva y eficaz pueda darnos esta esperanza de vida, pueda fortalecer nuestra fe, pueda ayudarnos a ser creyentes comprometidos que viven el Evangelio día a día, glorificando y honrando tu nombre. Bendícenos en la lectura y en la meditación en esta tarde. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cómo deben portarse los cristianos en medio de dificultades, en medio de pruebas, en medio de persecución? Y ahora Pedro les va a dar la respuesta y les va a decir a ellos, y les va a dar algunas cosas y les va a decir: ustedes que están dispersos, que están exiliados, que están sufriendo pruebas, que están siendo perseguidos, les quiero recordar lo siguiente, dice el versículo 2, ustedes son los elegidos, la presencia de Dios. La primera cosa que pensamos nosotros en medio de este mundo tan turbulento, tan difícil, que a cada paso está puesta la trampa para caer, para alejarnos de nuestra comunión con Dios, de nuestra fe en Jesús, dice, ustedes son elegidos, nosotros somos elegidos. Dios nos ha mirado a cada uno de nosotros y nos ha elegido.
Yo no puedo explicar por qué ni cómo, pero Él me ha elegido, como nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y esto es tan precioso, tan valioso, que debo entenderlo. ¿Por qué, Señor, me has elegido a mí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? No hay respuesta, Él quiso, Él me eligió. Y Él me eligió, no solamente dice que Dios me eligió, según su presciencia, sino que dice, me eligió y me santificó por el Espíritu Santo. Versículo 2. Los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Vamos viendo este progreso, ¿no? No solamente que Dios me elige, sino que a través de la obra del Espíritu Santo, Él me aparta, me santifica. Yo no soy uno más en el mundo. Dios me apartó para Él. Cada cristiano ha sido elegido por Dios. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido elegidos por Dios y hemos sido apartados para Él, consagrados para Él por la obra del Espíritu Santo. Y no solamente dice eso, porque al final en el versículo 2 dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, que Dios me eligió, me apartó, me separó para que sea para Él y me perdonó de todos mis pecados, me roció con su sangre, me santificó, me ve ahora a través de la sangre de Cristo santo, justo, perdonado de todos mis pecados. Y ahí hay una palabra importante que usted debe buscar cuando lea 1 Pedro, el para qué. ¿Para qué hizo Dios todo eso? ¿Para qué me eligió? ¿Para qué me santificó? ¿Para qué me limpió de mis pecados? Miren el verso 2. ¿Para qué es? Para, ahí dice, obedecer. Para obedecer. Ese es el secreto. Nosotros podemos obedecer a nuestro Padre. Las demandas del Evangelio, nosotros las podemos obedecer. No porque somos mejores que cualquier otro, sino por estas tres razones. Porque Él me eligió, porque Él me santificó y porque Él me limpió. Y no solamente hizo eso, en el versículo siguiente, dice en el versículo 3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué dice? Nos ha regenerado, nos ha hecho una nueva criatura. Entonces yo digo, ¿no? Yo entiendo, Dios me eligió, Dios me apartó para Él, Dios me limpió de mi impureza, de mi pecado. Él sacó todo lo sucio que hay en mí. Y aunque el mundo me rechace, yo he sido elegido por Jesús, por Dios. Pertenezco a Él. Y eso me da seguridad. Y no solamente eso, sino que Él me ha regenerado. Me ha regenerado. Es decir, me ha hecho una nueva criatura. Me ha hecho una nueva criatura, como dice Pablo en Corintios. Nueva criatura somos. Y ahora, ¿para qué somos regenerados? ¿O cómo somos regenerados? Allí dice, somos regenerados por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, nosotros no tendríamos vida eterna. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, no habría poder para regenerarnos a nosotros. Pero como Él resucitó de los muertos, porque entonces allí hay poder de Dios para regenerarnos a nosotros y hacernos nueva criatura. Ahora,
usted piensa en Pedro. Pedro está hablando a estos hermanos afligidos, perseguidos, que sufren muerte, que están llevando a la hoguera a sus familiares, que están en un tiempo muy difícil. Y Pedro les dice, tú eres un elegido de Dios. Él te apartó para Dios. Él te ha perdonado, te ha rociado con la sangre de Cristo. Y todo esto para que tú le obedezcas. Tú no tienes que obedecer al mundo. Tú debes obedecer a Dios. Y además, dice, te ha hecho una nueva criatura. Ahora eres nuevo en Cristo, porque Cristo ha resucitado. Entonces ese poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, es el poder que en ti hace una nueva criatura. Pero ¿para qué ha sucedido todo esto? Otra vez el para qué. Y en este versículo 3 dice que esto ha sucedido ¿para qué? Para una esperanza viva. Para una esperanza viva. ¿Para qué más? Allí dice, para una herencia, versículo 4, incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Es decir, que acá tenemos nosotros una esperanza viva. Y es lo que Dios nos está dando. Y entonces yo me puse a pensar acá, lo que es con toda esta bendición de Dios, con todas estas cosas que Dios ha hecho en nosotros, que Él está mirando y esperando de mí. Primero, que le obedezca. Segundo, que me mantenga firme en esta esperanza que Él me ha dado. Es una esperanza viva, no es una esperanza que se desgasta, que se muere, porque todo lo que hay en la tierra se gasta, pero nuestra herencia en Cristo es eterna. Por eso dice, es incorruptible, es incontaminada, es inmarchitable y está allí reservada para ti en los cielos para aquel momento en que el Señor va a darnos esa herencia. Entonces uno vive su vida cristiana obedeciendo a Dios y con nuestra mirada puesta en esa esperanza viva, en esa herencia incorruptible, en esa herencia que Dios tiene reservada para nosotros sus hijos. Ahora, no solamente eso, sino que dice en el versículo 5, en medio de toda la tribulación que están pasando, no se olviden, dice, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios. Qué precioso. Uno piensa que está caminando por un mundo donde el mundo está asolando a los creyentes, a los cristianos, llevándolos a la hoguera, y uno puede caminar tranquilo en medio de todas esas cosas, diciendo, Jesús, mi Dios, Él me guarda con el poder de Dios mediante la fe. Es que a veces no comprendemos esto. Pero hay una historia tan impactante en el primer siglo. En el libro de los mártires que escribe Fox, comenta lo siguiente. Los cristianos vivían en las catacumbas porque eran perseguidos. Y a las catacumbas había que llevar alimento. Y los romanos estaban atentos a ver dónde se metían algunos llevando alimento para perseguirlos. Y entonces había un romano, un soldado que estaba atento, mirando a ver si cazaba a algún cristiano. Y de pronto ve un pequeñín que sale ahí, está comprando cosas, trayendo para el lugar y lo sigue de lejos y lo sigue hasta que ve que se mete en la catacumba. Y entonces este romano lo persigue porque él quería atrapar a los romanos. Pero este pequeñín, cuando entra a las catacumbas eran como laberintos. Vos entrabas y si no conocías la salida no salía más de ahí. Y entonces él se metió porque sabía que le estaban persiguiendo, hasta que se paró y lo vio al romano y le dice, ¿ahora por dónde vas a salir? Y él se dio cuenta que estaba ahí metido sin saber a dónde iba.
Entonces le dijo, ¿qué quieres? Quiero hablar con tu líder, le dijo él. Bueno, ven, le dijo. Y lo llevó hasta donde estaban los apóstoles, predicando y cantando, pero a medida que se acercaban al lugar de la cantumba donde estaban los cristianos, él empezó a escuchar una alabanza en la que fue conmovido por cómo ese pueblo estaba adorando a Dios, porque ellos estaban viendo la realidad del cristianismo en medio de las pruebas. Y cuando se acercaron, este hombre pudo mirar lo que eran los creyentes, hablar con el líder y les predicó el evangelio. Y este romano se les caían las medias, como quien dice. Y le dijo a este muchachito, ¿querés salir de acá? Yo te llevo. Y dijo que sí, y lo sacó. Con una condición, dice, no me atrapas, me dejás acá, yo te dejo ir. Bueno, lo sacó hasta el lugar donde tenía que ir, se salió y se fue. Pasaron los días y a este muchachito que salía a comprar, lo agarró los romanos y lo llevaron al Coliseo. Y en el Coliseo, en medio de toda esa gente que estaba ahí viendo cómo sacrificaban a los cristianos, este soldado estaba en la tribuna mirando cómo estaban sacrificando a los cristianos. Y este pequeñito que creía en el Señor, que gozaba de la salvación, que era guardado por el poder de Dios, caminó, dice, por la arena y fue conmovido este soldado porque este pequeño iba cantando alabanzas a Dios. Y todos los que estaban allí estaban cantando alabanzas a Dios. Porque mi seguridad no es lo que me pasa en este mundo, mi seguridad está en Cristo porque es eterna. Y cuando este pequeño alababa a Dios, mientras que los romanos querían matarlo y lo mataban, este soldado en la tribuna se largó a llorar y dijo, yo también soy cristiano. Yo también soy cristiano. Y ahí también lo agarraron los soldados. Pero es que el mundo no puede hacer nada con el cristiano. Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No temas a aquel que puede hacer daño a tu alma, sino a tu cuerpo, sino aquel que puede hacer daño a tu alma. Porque en este mundo hay muchos que se pierden por los deseos de la carne, porque ceden a las tentaciones. Pero todo eso es porque no han puesto su fe en Jesús. Y acá dice la palabra, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este pequeño alcanzó la salvación en medio de la alabanza, en un momento difícil. Y él alcanzó la salvación en ese tiempo. Y él dice, mediante la fe para alcanzar salvación. O sea que somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe en Jesús. Es necesaria poner nuestra confianza en Él para salvación. ¿Y qué es lo que es probada? Entonces, es probada nuestra fe. Por eso dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Qué poderosa palabra de Dios. Porque tú me dirás que tienes fe. Y porque el Señor viene y te levanta. Y tu fe debe ser levantada en ese momento en alabanza, en gloria y en honra al Señor Jesucristo. Porque la fe
no está hablando de que yo creo, sino que la fe está hablando de lo que yo hago, de la forma en que vivo, de mi compromiso puesto en Dios, en mi servicio hecho por amor. Cuando leí este texto, Olga me decía, estoy leyendo primero Pedro, ya que van a hablar sobre este tema. Y me encantó este texto, me dice, le digo, esto se va a predicar el domingo que viene. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el versículo anterior dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, en amor fraternal sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y esto es de lo que está hablando Pedro en el capítulo 1, porque él está diciendo, vuestra fe probada, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Yo debo preguntarme en este momento, ¿cómo es mi fe? Y el Señor viene en este momento, mira mi fe, ¿será una fe hallada en alabanza, en gloria, en honra, Señor? ¿O será una fe sin obras, una fe sin sacrificio, una fe sin compromiso? Porque ser cristiano hoy puede ser hasta aparentemente fácil, porque no hay persecución. Pero ser un cristiano que ha dedicado su vida a Jesús, que ha puesto su fe en Jesús, que sirve a Jesús, que ama a Jesús, su vida se verá, su fe se manifestará en honra, en gloria y en alabanza para Dios. Y es lo que yo debo preguntarme ahora, que si Dios me ha elegido, si me ha santificado, si me ha perdonado de mis pecados, si me ha hecho una nueva criatura, si me ha dado una esperanza viva, una herencia incorruptible, si me guarda con todo su poder para que yo alcance esa salvación, mi fe debe ser hallada entonces en alabanza, en gloria y en honra. Y la única manera que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra es que yo sea obediente a Jesús. Cuando Él me llama para servir, yo debo ir a servir. Cuando Él me llama, me convoca en la iglesia para alabarle y adorarle, debo venir para alabarle y adorarle. Cuando Él me dice que debo vivir en santidad, entonces en obediencia debo vivir en santidad. Porque entonces mi fe está puesta en prueba y está siendo probada. Y está siendo sazonada y está pasando por ese fuego de la prueba, que luego que pasa ese tiempo, porque mucha gente no se está dando cuenta que siendo creyente su fe está siendo probada. Y pasa el día durmiendo, viendo tele, saliendo, paseando, jugando, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está tu fe? ¿Estás comprometido con Jesús? ¿Estás sirviendo a Jesús? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? Y entonces vas a mostrar tu fe en alabanza, en gloria y en honra a Jesús. Y cuando tú haces eso, dice el versículo 8, cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 8, ¿a quién? A Jesucristo. A quien tú no has visto, le amas. A quien no has visto, lo amas. A quien o en quien creyendo, aunque no lo ves, te alegras con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe genuina vivifica
a Cristo. Mi fe genuina me hace amar a Jesús, esperar su venida, creer en su poder, dejar que Él viva su vida en mí. Y eso es obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Porque las pruebas no destruyen la fe. Las pruebas purifican nuestra vida, que debe estar centrada en Cristo. Por eso Cristo es nuestra razón de vida. Cristo es a quien amamos sin verlo. Cristo es en quien creemos, aunque no lo vemos. Efesios capítulo 3, versículo 17, tan precioso texto, dice lo siguiente. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, para que habite por fe Cristo en nuestros corazones, a quien amamos sin verlo, en quien creemos sin verlo. El versículo 9, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. ¿Y cuál es la salvación de nuestra alma? No es que tenemos que esperar hasta que nos muramos. No es que tenemos que esperar que Jesús viene a levantarnos. Porque el fin de nuestra alma es la vida que llevamos aquí en Cristo Jesús. Es lo que hacemos para Él. Es el amor que mostramos a Jesús. Es nuestra entrega diaria a Jesús. Porque eso es nuestra fe hallada en alabanza, en gloria, que será manifestada cuando Él venga. Porque cuando Él venga se manifestará ¿qué? Nuestra vida. Cuando Él venga se manifestará lo que hemos hecho. Cuando Él venga se sacará a luz nuestra fe. ¿En qué nos hemos dedicado? ¿En qué hemos invertido nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros dones? Será sacado a luz, se manifestará. Y ahora dice, para terminar, que la salvación en Cristo Jesús es un tesoro incomparable. Versículo 10 comienza diciendo que esta salvación, este evangelio que está predicando Pedro acá, los profetas, dice, profetizaron de esta gracia que había de venir a vosotros. Y estos profetas en la antigüedad han inquirido diligentemente, han buscado, han escudriñado a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anticipaba de antemano las aflicciones que habían de venir en Cristo y las glorias después de ellas. Es decir, este evangelio que nosotros hemos recibido, este evangelio que es recibir a Cristo, conocer a Jesús, porque la vida eterna, dice Juan 17:3, es que te conozcan a ti, oh Dios Todopoderoso, y a Cristo Jesús, a quien tú has enviado, que lo conozcas en tu corazón, en tu comunión diaria con Él. Y este evangelio, entonces, ha sido profetizado por los profetas, ha sido anunciado por los profetas. Y estos profetas han administrado esta verdad, que no era para ellos, era para nosotros. Y a nosotros nos fue entregado este evangelio es para salvación y vida eterna. Dice el versículo 12, administraban estas cosas que han sido anunciadas por los que predicaron el evangelio por el Espíritu Santo. Que Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Este evangelio que nosotros hemos recibido.
Pero cosa más extraordinaria, dice, cosas en las cuales han mirado los ángeles. Este evangelio que nosotros tenemos, que nosotros hemos recibido, hemos escuchado, los ángeles anhelan mirar, desean mirar. Y nosotros lo tenemos en nuestro corazón, lo hemos recibido. Por eso debemos entender en este texto que acabamos de leer que somos elegidos, hemos sido apartados para Él, que somos limpios y regenerados, que tenemos una esperanza viva, una herencia eterna, que somos guardados por el poder de Dios, que nuestra fe es probada con un propósito eterno para ser hallada en alabanza, gloria y honra. Y ahí debo hacerme, Señor, ¿cómo está mi fe? Señor, si tú vienes, ¿será mi fe hallada en alabanza, en honra, en gloria? Si hasta aquí no me he comprometido, si no entregué mi vida en servicio, en adoración a ti, este es el momento de hacerlo. Es el momento de decir, Señor, acá estoy. No sé hablar, no sé caminar, no sé, pero tú lo harás, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nuestra fe será probada con un propósito eterno, pero tenemos la seguridad que somos guardados en Cristo, porque los que están en la mano de Dios no hay nada ni nadie que lo arrebate de allí. Tenemos una salvación en Cristo, un tesoro precioso. Nuestra salvación es tan grande que debe inspirar primero gratitud. Nuestra salvación es tan grande que primero nos debe inspirar gratitud. Es agradecer, Jesús. Usted ha escuchado esa alabanza, y ya voy a terminar, que ya me estoy pasando, me parece, de aquel misionero que estaba en América y se iba al barco con toda su familia, y en medio del mar la familia, ese barco se hundió, la familia se perdió, y él solito en la orilla dijo, Señor, con mi alma suficiente, Señor, con mi alma está bien, dándose cuenta de que esta pasión tan grande debe ser y debe inspirar gratitud. Señor, gracias por darme vida eterna. Señor, gracias por elegirme. Señor, gracias por santificarme porque me has apartado. ¿Quién soy yo para que tú me apartes para ti? Gracias porque me has perdonado, me has limpiado. Gracias porque me guardas. Y gracias porque las pruebas que pasan es para probar mi fe, para que esa fe sea hallada en gloria, en honra, en alabanza. Es decir, que esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús me debe llevar a amar a Jesús más que nada y cada día conocerle más. Me debe llevar a tener una vida de reverencia delante del Señor. Me debe llevar a tener una vida de compromiso, de vida santa delante de Dios, en obediencia y en servicio. Y esto es personal. Y esto es de cada uno de nosotros. Es la respuesta que yo le doy al Señor. Amén.